Buenas y santas personal que observa o escucha Juguete Rabioso. Hoy estamos el equipo original, el que estuvo en el 2007, que empezamos, si no estoy mal, a los pocos días de que empezaba el gobierno de Correa, el Febrero. 24 de enero, por allí. Sí. Febrero, finales de enero del 2007. Tuvo un tiempo en las emisoras de Tropicana, en ese entonces se llamaba así, ahora es RTP. Y siempre fue un gusto hacer ese programa porque era extremadamente delirante y era básicamente una trupe de amigos que venían a conversar y divertirse y después nos íbamos a tomar cerveza alegremente. Entonces, rememorando ese espíritu y haciendo un poco eco de esa época, Inundados de saudade. de saudade, ¿cómo vemos el programa? Y eso te lo pregunto a ti, Curro, para abrir fuegos. ¿Cómo vemos el programa 15 años después? ¿Por qué sigue siendo un programa pertinente? ¿Por qué debe existir Juguete Rabioso? ¿Por qué debe existir Juguete Rabioso? Es una pregunta ontológica, es decir, se pregunta por el ser. Yo creo que en toda época de la humanidad, independientemente del grado de medios tecnológicos que acercan a las personas, siempre ha sido importante la realidad desnudada y tal vez esa realidad en su forma más extrema, llevarla a, digamos, volverla a humor. O sea, esa crudeza que del día a día, muchas situaciones en la que están sumidos el hombre de a pie, necesitamos ridiculizar, hacer cierto tipo como de sátira o de situaciones que por ahí en otros contextos pueden parecer muy serias, ergo, y no quiero derivar por ahí, pero por ejemplo, las guerras, las hambrunas, las crisis, todo generalmente llevado Un valle de lágrimas. desde la crónica oficial, la narrativa del periodismo en general, las personas que van diciendo cómo fue tal, cuándo pasó tal cosa en tal época. Pero el revés del humor es, creo que, un ejercicio de salud mental colectiva. Y creo que a eso responde Juguete Rabioso ya hace 15 años, en esa idea de que un orden sin orden, ¿no? Un caos medianamente organizado. Y un poco antes de empezar, lo que me recordaba que es uno de los libros cumbres de las letras latinoamericanas del siglo XX, que es Rayuela, cuyo autor es Julio Cortázar, y él propone una forma aleatoria, digamos, no siguiendo la linealidad, capítulo 1, 2, 3, sino que por ahí empiezas por el 8 y te saltas, como el juego del avión a Rayuela. Un poco a esto hemos apostado siempre, a un cierto caos desorganizado, Bueno, pero con la idea siempre de captar algún ángulo de la realidad que puede ser trágico, pero fíjate, poderlos ver de una forma... yo creo que en un principio teníamos más escaleta, más orden. Me acuerdo de cuando hicimos el primer Juguete Rabioso, hicimos, por ejemplo, el chongo cultural, que era la última sección. Teníamos cortinas para cada una de las secciones. En una hablábamos de cultura, en otra hablábamos de política exclusivamente, en otra hacíamos referencia a algo de cine, literatura, y al final era el chongo cultural en que hablábamos de que murió el solitario George, yo qué sé, o cualquier cosa Correcto, que claro. ocurría random en aquel día. Y a veces me acuerdo que empezábamos leyendo un artículo, por ejemplo, de Wikipedia sobre el día que era el 23 de mayo. El 23 de mayo pasó esto y bla, 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 empezamos a divagar. Nacimiento de George Best. ¿El 23 de mayo? Creo que sí. O Bueno, murió. ese no lo tengo. O en el año 2005. Eso no lo claro, tengo. Eso sí, no lo por tengo. ahí, pero No sí. sé si claro. No sé si claro. Pero bueno, en todo caso siento que ahora, por ejemplo, es un programa que en eso es más caótico que antes. Y es porque hace 15 años todavía estamos, no digo en pañales, pero no es la forma en la que está el mundo conectado. El WhatsApp, por ejemplo, solo esa red social hace 15 años no existía. No, por supuesto. Entonces, claro. se recurría a otra forma, de todavía prestando a la radio clásica. Y entendamos que el Juguete Rabioso es un programa que nace en una radio en AM, que es el formato combativo por excelencia de la música, ¿no? El rock, el rock nace o se populariza en las radios AM. Entonces, pero salimos en FM, en 96.5 salía. Y sin caer mucho en, digamos, en muchos tecnicismos, pero dando un punto de vista de la semiótica, o sea, muchas veces el mensaje, pero el emisor. Antiguamente, ahora, como hay un no lugar, cualquier lugar es el centro. Aquí estamos tú y yo, hacemos una cámara y es el centro, pero antiguamente era una cuestión estacional, estación de radio. Entonces, el ejercicio de la radio comportaba a otros como otras cosas, ¿no? A ver. Incluso tenía códigos, incluso ponerse una forma rupturista, digo yo, una mala palabra en un horario que no es, en una franja prime time, por ejemplo, o franja familiar.
Entonces ahora eso ya prácticamente ya no tiene nada de sensacional ni Es que representa claro, una yo creo disrupción. que parte de otra forma de registrar las cosas incluso. Otro Y formato. otro formato que aparte, a mí me gustaba, siendo sincero, mucho más el formato de ir a una cabina, de tener un micrófono, de que alguien te pase para, te ponga el on para que empieces a conversar. Eso de allí, esa dinámica puramente radial que hacía que la idea sea en sí misma. O sea, cuando tú conversas en una radio es el mundo puro de las ideas. Nadie en teoría sabía qué nos parecíamos tú y yo. Yo En recordaba efecto. la anécdota de que alguna vez me subo a un taxi y cuando le digo al tipo que me lleva a tal lugar me dice, juguete rabioso. Y me pareció increíble que alguien te pueda sacar por el simple hecho de la voz. Y justo le decía, bueno, Efectivamente. vamos a empezar ahora justo el programa, vamos para allá. Y bueno, el caso con eso es que siento que ahora tenemos mucho más corsé de la forma como exponemos la idea. Fíjate a ti vestido de una cierta forma, Rafa también se pone Claro. elegante, cosa que es bastante singular en él. Yo siempre uso esta gorrita, qué sé yo. Es como tenemos que meterle un poco de lado visual a nuestro audio, Es cuando que antes era puro un audio, poco era la idea desde sola, esta bella. frase que es muy de la academia del periodismo, de este famoso intelectual canadiense, creo que se llamaba Marshall McLuhan, Ujú, ¿no? El mensaje es del medio, y ujú. eso se ha vuelto más evidente, ¿no? Claro, Creo que los años 2005, 2006, 2007 ya son la última frontera de un siglo XX con una cierta tecnología, claro. pero analógica. Tan así Y que cuando ya grabábamos los programas en saltamos cassettes. el salto, exactamente, el salto totalmente a lo digital rompe ciertas magias que todavía la radio en su formato clásico conserva, ¿no? Pero ahora tenemos los famosos TikTokers, los influencers, ¿no? Y Claro. ve ya, ¿no? Es decir, todo eso que ya, la magia de la cabina, del set, ya queda básicamente desvirtuada, porque cualquier cafetería del mundo o un coworking ya es mi propio set. Entonces, Sí, bueno, nosotros somos como pero un eso está muy poco, bien. Yo creo estamos que de, ese no al es menos realmente el yo problema. me siento un poco desgarrado, una parte del pasado que me jala más esos formatos clásicos y la adaptación y la adecuación a las nuevas Pero dinámicas de la ocurre comunicación. que de todas formas tampoco es que ha muerto ese formato. Estoy hablando exclusivamente de Juguete Rabioso, pero el formato de podcast sigue perfectamente vigente. Hay gente que no necesita verte para escucharte. Y hay Correcto. gente que obviamente prefiere el lado audiovisual y también quiere la imagen. Pero es perfectamente común que alguien vaya en el carro escuchando algo que sea un programa. Por ejemplo, podría ser Juguete Rabioso si subimos el programa a una plataforma digital que permita su difusión. Y lo mismo hay un montón de programas de ese tipo en varios lugares del mundo, algunos tremendamente exitosos. Lógicamente, la gran mayoría tiene la vertiente audiovisual también, pero quiero decir, el Correcto. podcast todavía mantiene vivo ese antiguo espíritu de solo escuchar a un tipo Es decir, o una conversación grado y estar más muy alto, el interesado. peldaño que se sube del podcast de la radio es básicamente la visualización del emisor, Claro, claro. ¿no? Eh, igual queda a la Que imaginación y a la requiere cierta capacidad etiqueta, pues, del ¿no? receptor, perdón. Que requiere cierta etiqueta, mírate, como digo, Claro, un poco. Y antes, bueno, la buena pinta de no sé, profesor que porque tienes. lamentablemente sí hay unas 2 o 3 fotos, no hay muchas más, pero íbamos, al menos me acuerdo a las 7 de la noche, que era de lunes a viernes en aquel entonces, siempre estábamos con ropa de diario, ¿no? Que Claro, podíamos claro, haber también ido en chanclas, ¿no? He visto que muchos completamente. Anchor, a veces uno no se imagina, pero debajo del de saco y corbata Claro, está claro. en short, ¿no? Yo me acuerdo de Jorge Delgado que una vez se levantó cuando daba un programa de deportes y Cámara se deportiva. salía en chorcito, solo Claro. tenía arriba el saco. No, la comunicación en estos 15 años ha cambiado mucho. Quizá, tal vez más que todo el siglo XX junto, ese paréntesis, año 5, volvamos 7, hasta acá, estos 15 años, es Claro, es brutal. impresionante y la verdad que sigue siendo importante hacer esa, como el reverso de la noticia, buscarle las costuras a las cosas y por qué ser un poco, por qué no un poco sarcástico, un poco Claro, morboso, claro. si se quiere, poder recuerdo que en aquel entonces había otro programa matinal que era El Dedo en la Llaga, ¿no? Que era esa cuestión de exponer ciertas situaciones lacerantes, heridas sociales y exprimir un limón. Un poco porque tal vez eso nos acerca más a lo que El es dedo en la llaga, ¿qué es eso? El Dedo en la Llaga, pues, el programa que tenía José Javier Varas.
Ah, claro, y claro, claro, Otto claro, claro, en los claro, claro. años, Así mismos se años llamaba en el los dedo en la, que, claro, el dedo en la llaga. pero Sí, era el sí, sí. matinal. Y nosotros éramos Claro. Ese era como a las ya, 8:30, creo, me claro, ¿no? parece. Todavía un horario típicamente de El dedo en oficina, la de inicio llaga. del día, y el nuestro era ya como de remate, de cierre, entonces que nos permitíamos ciertas licencias, ¿no? Pero la tónica siempre ha sido un poco, no este término clásico, no dejar títere con cabeza. Si alguna vez hemos descabezado algún títere, no era así, infundadamente. Había algo alrededor que no nos hacía quedar como como digamos, un crimen de muchedumbres mediático. Pero es una cuestión más, un desafío ahora, en la comunicación, ahora hay que generar otro tipo de disparadores porque la radio antiguamente te daba esa maravilla, esa posibilidad de imaginar y construir, de acuerdo Claro. a tu subjetividad, las imágenes que iba otra persona narrando. Eso era bellísimo, era una forma de libertad. Hay que ir, justo ayer, ayer veía un especial muy interesante que se llama Maracanazo, y entre otras de las escenas está la narrativa de Eduardo Galeano, nuestro prócer de las letras latinoamericanas, que cuenta cómo tenía 8 años, 10 años, y escuchaba por radio la final del mundo de 1950, el Mundial de 1950. La capacidad mítica en la radio, tal vez otros tiempos, ¿no? Pero es impresionante ver Claro. cómo la imagen de lo que pasaba fue parte de A mí, la me pare- épica en a Uruguay. mí me parece increíble, por ejemplo, la transmisión de las peleas de boxeo por radio que había en los años 20 y tal, que la gente se juntaba en espacios públicos y se escuchaba abiertamente el De devenir del épocas match, de Joey ¿no? Louis, de Primo Carnera, Seguramente, o incluso Jack antes de ellos, Dempsey. Jack Dempsey, por ahí esos campeones de la época temprana del box, que aparte tienen una aura mucho más romántica, ¿no? Y después es que entra Don King y ya todo esto medio se pervierte y se va al carajo. Y hay Don King es el campeones. Joe Avalanche del box. No sé, pero para mí sí es un tipo que entró ya como Va, igual, el box siempre estuvo vinculado a cosas un poco turbias. De hecho, en los tiempos de Ali lo respalda, eso es un documental muy interesante, Ali lo respalda un grupo de gente, unos adinerados del pueblo, de la ciudad de la que el man era, que era Louisville, Claro, precisamente para protegerlo de la mafia, porque la mafia era quien manejaba esto por debajo, incluso se supone que con el tema de apuestas, que es las donde apuestas. sale un montón de plata, porque si lo amañas bien, timbras hueso. Entonces, Claro. esto de allí estuvo muy pervertido durante mucho tiempo también. Y lógicamente habrá habido mejores momentos, pero luego con Don King ya la cosa se fue. Don King también debe ser un síntoma. Habrá habido todo un ecosistema que aprovechó eso en los 90. Pero para la época de Tyson creo que ya el boxeo dejó de ser lo que era. A mí me parecían bacanes los programas de boxeo, obviamente en televisión, ¿no? No escuchar una pelea de boxeo por radio, claro, era lo que en la época había, pero no debe ser Un la mejor palco alternativa. para Antes la gente iba a ver boxeo. era más, era lo mismo que tener una entrada a Roland Garros. Es que Marilyn cuando Monroe y todo, Guayaquil leyendo a era una ciudad primera, más pues, pequeña, realmente claro. había un montón de actividades que la gente seguía y habían pequeños grupos que eran devotos de ellas. Y por ejemplo el béisbol, el básquet, el boxeo, eran actividades que en esta ciudad Que ese es tenían un muchos programa hinchas. Y los clubes como Emelec que o quedó pendiente Barcelona tenían ese en el tipo año 7 y que bien podríamos incluso con de gente actividades. digamos, cronistas, que es esencialmente en los años 50, 60, 70, la efervescencia en Guayaquil de una serie de disciplinas deportivas que estaban instituidas, tenían su liga, era algo Ujú, que es esencialmente un síntoma de la descomposición de la ciudad en que se ven reflejada en muchas otras cosas, ujú. pero una pérdida de esos rasgos de ciudadanía vital es la que da base a la lógica del barrio, que es que es De, de hecho, esencialmente de lo de que hecho, en Curro, 200 años, esencialmente creo que el problema es barrial. De claro, hecho, si tú ves los periódicos de esa época, por ejemplo, por decir un barrio, el barrio del Centenario, hay recortes de los años 70 que se organizaban las ferias del barrio, y hay una liga barrial, habían o sea, actividades, se había un elegía equipo de fútbol desaparecido que se eh, llamaba Luxan, de Luque y Santa Luque Rosa, y Santa Elena. o Santa Elena, Santa Rosa creía que era la calle. Pero bueno, el San es un santo. ¿Qué significa Santa eso? La Elena. lógica de unas cuadras más al sur, al este, al oeste, y ese conglomerado generaba ciertos, como decir, distintivos que se ponían en competencia en box, en fútbol, en automovilismo, básquet. ¿Sabes lo que había mucho y que se perdió? Creo que ya solo quedan unos cuantos reminiscentes, es las galladas.
las galladas de Guayaquil, esa gente que se apostaba en las esquinas y que se reunían a conversar Boya los 9. panas. Hay muchísimas otras, ¿no? Claro, eso por citar una de las más pero famosas. básicamente eran jorgas de amigos que se reunían y pasaban el tiempo juntos y aprovechaban el fresco de la tarde, conversaban, cimentaban amistades, se formaban romances. Había una ¿Alguna vez vida fueron de esos barrio, que de luego protección de la se ciudad. trasladan al policentro? Los abuelitos Claro, del policentro. claro, y muchos, Que ya tampoco hay, o ya no se ve como antes. sí, no sé si se ven tanto como antes, creo que es una tradición que también se ha ido perdiendo, pero muchos se fueron a centros comerciales, es cierto también eso, porque precisamente la vida de la ciudad ya no les ofrecía las garantías para disfrutarla como antes. O sea, mi viejo recuerda, porque mi viejo perteneció a esas galladas, mi Correcto. viejo recuerda que antes pues, uno tranquilo en Guayaquil terminaba de conversar con los amigos a altas horas de la noche, se iba caminando a su casa con total tranquilidad, con la certeza casi total de que no iba a tener ningún inconveniente. Eso no se Claro. puede predicar a día de hoy de ninguna manera. Cualquier persona que regrese a su casa tarde en el Guayaquil de hoy en día tiene que pensárselo un No, y lo poquito. hace con varios, ya llama gente, deja como que si me pasa algo, ya te mando la foto del. O sea, como que hay una sensación catastrofista de la. Hay una suerte de protocolo de supervivencia. Y es realmente turro que sea así, porque eso significa que se perdió esa idea de comunidad, de barrio, esa idea de gallada, esa idea al final del día que es la que realmente cimenta una sociedad, ¿no? Que le da actividades Y la recreativas pérdida también. de ese hierro, calcio, minerales de la ciudadanía y ese raquitismo que se produce, El perdón la raquitismo ciudadano. metáfora, es lo que luego los partidos populistas aprovechan. Digamos, queda la sociedad como que ya, como una hoja en blanco nuevamente. No sé, se me ocurre, porque creo que debe ser un mundial. Siempre hay como una lucha pasado-presente, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer plano de comparación? El ayer. Ujú. Y ciertamente quitando ese paréntesis nefasto de mediados de los 80, principios de los 90, de las administraciones municipales, parecería que verdaderamente cualquier tiempo pasado fue mejor, como decía Jorge Manrique. Ya, pero a ver, ¿sabes lo que siento que ha O pasado sea, con yo creo que el Guayaquil? Guayaquil de los 60 ha sido una cosa, pero uno ve fotos y dice, ¿por qué yo no me puedo meter en la máquina del tiempo y me meto? Ah, pero ¿sabes lo que yo siento? Que hoy en día hubo un momento, una ventana de oportunidad que se extendió durante mucho rato, que se la logró hacer durar durante mucho tiempo, por la cual se pensó que Guayaquil era un caso de éxito. Increíblemente, para mí, increíblemente, pero digámoslo así, se lo aceptó como parte del discurso, se lo decía y la gente lo proclamaba y estaba orgullosa de eso. Ya, yo creo que ese relato tiene severas fracturas ahorita. Ya la gente no te puede decir, oye, esto es el éxito porque estamos todos dementes y pensamos que esta ciudad es exitosa a día de hoy. Exitosa será para algunos que La sacaron prueba de provecho ello de que eso, la pero alcaldesa en funciones no se apropia es que no de tendría cómo ese decirlo. eslogan. Igual vive en otra realidad. Ese discurso del otro día, el 25 de julio, que salió diciendo Traté de que, no, en eso, disculpa a la sociedad, no le bueno, paré hace bien. bola. No, yo sí lo escuché y me quedé sorprendido de que ella se jura que ha protegido a Guayaquil muy bien. Entonces tú dices, espérame un segundo, ¿la protegiste de quién? Porque de los que tendrías que protegerla también, porque también hay una corresponsabilidad ahí, hay muchas más cosas que hacer que Claro, poner excusas, no has hecho nada. O sea, aquí hay un nivel de violencia absurdo, inédito, que realmente ha ubicado a Guayaquil entre las 50 ciudades más violentas del mundo, y de claro. repente este señor nos quiere vender la idea de que es una guerrera victoriosa. ¿A quién le ganaste? La verdad que no se entiende. Entonces, tenemos una ciudad con unos severos problemas justamente en el tema de luchar contra alguien, en este caso la delincuencia organizada, y sin embargo nos quieren igual vender la idea de triunfo frente a los agresores de la ciudad. Eso es un delirio, realmente. Es un fenómeno más apocalíptico, por apocalíptico me refiero de estos últimos tiempos, o ha estado ahí latente. Eso no se ve en el 2007, por ejemplo, el cinismo a esos niveles, porque hay un cinismo y otra cosa es delusión. Es decir, básicamente estar en otro andarivel de la realidad. Yo Estás creo que viendo es otra eso. película. Yo creo que Cintia Viteri es muy Jocelyn Mieles como Claro, autoridad pública. amnesia, Sí, vive otra realidad, en una simplemente amnesia vive otra total. realidad. Y ella realmente puede estar convencida de que ofendió a Guayaquil. El problema es que realmente no está entendiendo toda la dinámica, todo lo que ocurre en Guayaquil y simplemente saca de un episodio específico una narrativa de éxito que ya no existe. Pero ya continuar
Lo que quiero decir es que continuar con esa narrativa larga que se construyó durante 30 años de éxitos, digámoslo así, continuos, ya no resiste. Ya no hay, ya esa no hay, de esa no nos Que pueden nos lleva, vender. creo que a una cuestión inexorable. Nosotros siempre vamos a hacer el mismo pasado que condenamos. Cuando te prolongas en lo Bueno, que sea que hagas, ¿sabes lo que, menos ser padre, creo, o alguna sabes lo cosa que de creo? esas. ¿Sabes lo que creo? Que realmente este paseo que ha dado el socialcristianismo realmente no ha sido tanto una vía al desarrollo. Es decir, durante un tiempo se lo vendió así, de ahí el concepto de modelo exitoso, Guayaquil, una vía al desarrollo, etc. Hubo ese discurso, pero el problema con ese discurso es que ya como digo, como modelo exitoso ya no se puede realmente vender. Lo que tiene es una fractura muy severa que le ha roto la continuidad discursiva a un grupo político. Y hoy en día, como nunca, creo yo, se abre una ventana de oportunidad No. para manifestar un deseo de cambio, porque ya definitivamente lo que fue un proyecto muy largo, que fue realmente más que una vía al desarrollo, un escape del roldosismo. Así se lo vendió, nunca se lo pensó como un modelo de éxito tipo Claro. vamos a hacer de Guayaquil Singapur o vamos a hacer como Medellín para superar el tema de la delincuencia organizada. Nunca hubo nada de eso, nunca hubo estándares Sin internacionales objetivos como referencia. cardinales, o Claro, sea, sin norte, fue superar al simplemente roldosismo distanciamientos. para poder estigmatizarte si no los apoyabas. Pues si tú decías, no estoy de Claro. acuerdo con el PCC, te decían, ay, ¿tú qué quieres? Que regrese el PRE. Tú te decías, no, brother, no quiero eso, simplemente quiero que pensemos mejor la ciudad porque esto también es estúpido. Que lo otro sea Correcto. estúpido no quiere decir que esta otra estupidez sea cualitativamente muy distinta. Y creo que realmente en ese escape del roldosismo hemos vuelto a recaer hemos actualizado ese lejano caos roldosista en la realidad actual de Guayaquil. Tenemos un nivel de Claro, ya sospechas de no con esas corrupción. pozas de agua verde fermentada alrededor de los mercados, ya no hay Claro, es más eso, sofisticado, pero pero tiene fracasos colosales, tipo la metrovía, tipo la aerovía, sigue existiendo problemas con los controles, por ejemplo, ambientales, sigue habiendo un crecimiento desordenado de la ciudad, sin satisfacción de necesidades básicas en los sectores de expansión urbana, sigue habiendo un montón de problemas y a eso súmale la chabacanería, porque por lo bueno, menos, claro, Febres Cordero, Nebot, eran gente compuesta y decente, o sea, te claro. conversaban en términos bastante civilizados. Acá llegamos a un nivel de hacherismo sumamente alto. Y la forma como se presentan las ideas hacen gala a esa Claro, o sea, chabacanería a administración tope. capitalista clásica con todo lo que conlleva, ¿no? León y Nebot, pero lo otro ya, sobre todo esa cuestión romana, ¿no? Alrededor de fiestas y todo ese ambiente de genera realmente más ruidos que ¿Eso lo otra dice por la cosa. vestimenta de Dios de la alcaldesa o qué? Independientemente de eso, sí, pero ha sido una fiesta. El municipio entiendo que es una fiesta. O sea Ah, que, una fiesta interminable. sí, pues y Peter en Sellers. general, algo que digamos todos los seres humanos, hablo por el sexo masculino, te dicen que a ciertas edades, ciertos ciclos, la gente como que retrocede y vuelve a adolescencias. Parecería que eso sucedió. Hablo no como una cuestión, como echando una culpa, El simplemente es un municipio es un hecho. caso de adolescencia Entonces yo creo que tardía. ahí hay una situación de que en algún punto otoñal de la vida, ya cuando ya entra la resbaladera, como que están reventando los últimos cartuchos, ¿no? Esa es Y una eso está visión Notario bien. Cabrera de la Desde que el vida, mundo es claro. mundo, a veces mucho el tema de la política y lo cortesano han estado presentes, pero ahora más que nunca como que eso sea... Y eso sí, realmente es un poco, independientemente de todo, baja puntos completamente a cualquier gestión, ¿no? A pesar de que incluso sabemos que tiene una buena intención de voto, de acá al próximo año lo sabremos, pero es interesante ver cómo no todo lo mal que se puede hacer necesariamente termina en un fracaso. Y dicho esto, nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos con no solo más juguete rabioso, sino con Rafael Avilés, cosa linda. Me encanta, gente linda. Estamos de vuelta en Juguete Rabioso. Ahora la casa está completa. Llegó Rafa. Por favor, ponchen este individuo. Aquí Hola. está con nosotros. Y llegó tarde, pero llegó. Es Es así. porque es el mes de Guayaquil, es un tributo. Ocurre. Pasa. Y el caso, como es el mes de Guayaquil, también da para pensar acerca de qué puede pasar con el devenir de la ciudad. Y yo quería plantear una cosita, una idea para Escucho, discutirla. Javier. Vamos, Rafa, adelante. El caso es este. Estaba viendo las cifras de los candidatos desde el año 2000 en adelante para las elecciones de alcalde, 2000, 2004, 2009, 2014, 2019. Han habido un total de 37 candidatos.
de 37, de los cuales invariablemente, esto es obvio, ha ganado el socialcristianismo, y en el segundo lugar ha quedado un tipo que ha obtenido entre el 20 y el 30, alrededor de esas cifras, 33. por allí. María Duarte, No, 33. Bueno, la que más creo que 38. obtuvo fue Viviana Bonilla, Con 38. el 38-39%, una cuestión así. Pero entre esa franja de, creo que Alfredo Adún obtuvo alrededor del 20 en la primera elección, en el 2000, y creo que Viviana Bonilla en el 2014 fue el punto más alto con el 40%. Jairala también estuvo más. Pero Jairala obtuvo 30 en 2004 y, si no estoy mal, 31, mejoró un poquito en 2019. Pero siempre el segundo está allí, digamos, 20 a 40, digámoslo así. Y luego tienes el tercero. A partir del tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, todo es de risa. Nunca nadie ha sido un candidato serio. El único que superó... el candidato, el que tiene los pósters en el antiguo consulado norteamericano. Claro, Simón Bolívar Rosero. Quedó cuarto después de Jiménez, que es el actual ministro de gobierno. De hecho, era candidato de Creo, y obtuvo, creo que, menos del 3%, el 2.90% o algo así. Ninguno de esos 27 que ocupan la franja de tercero hacia abajo ha sido jamás motivo de preocupación para el candidato triunfador. Jamás. Eventualmente el segundo podía un poquito mosquearte, te lo tomabas más en serio. Pero la primera vez que tendremos tres candidatos que pueden pelear. Ese es el tema interesante. Fíjate en esto, ninguno de esos 27, salvo uno, Fernando Barreno del PRIAN, el año 2004, que obtuvo el 8 y pico por ciento, ninguno de los otros tuvieron más del 3%. Ninguno. El que más se acercó a eso fue Jiménez en la última elección. De ahí el resto tienen el 2, el 1, el 0 punto algo, la gran mayoría. Pachacutic le va invariablemente mal, siempre queda última. Un desastre. Pero bueno, el caso que quiero decir es que hoy en día, si se ratifican las cosas y el panorama se pone como aparentemente se va a poner, lo que vamos a tener es el candidato social cristiano, que además de todas las candidaturas que se han lanzado, es la candidata que ganó con menos votos de su partido. O sea, el 52% de Cintia es lo más bajo históricamente del PSC para ganar una elección. O sea, partimos de esa candidata y su desgaste de 3 años. Y partimos de una papeleta que ya no solo tiene a un rival segundo, como podría ser Jairala, que saca entre el 30 y el 31%, sino a un representante de su archienemigo, entre comillas, de Rafael Correa, que también tiene unas posibilidades de crecer. Y luego tienes, y esta es la verdadera novedad de esta elección, 2 cuñas eventualmente, si se ratifican las cosas, del mismo palo. Por un lado, Duarte, que sale de la estructura del municipio, había sido un jefe departamental, el director de la DACE, y por el otro lado, Cristina Reyes, que también aparentemente va a salir para la alcaldía, que también es una figura que emerge en ese caso directamente del PSC. No de la canterana, pero no es canterana, pero es del PSC. Entonces, es un escenario bien interesante. Tienes 4 actores que ninguno de ellos te va a sacar menos del 3%. Cualquiera de ellos te puede sacar por encima del 10%. Estás nombrando 5, hay 5 actores. O sea, hay 4 actores que le disputan al socialcristianismo, quiero decir. Antes solo tenías uno. En todas las 5 elecciones anteriores, básicamente tuviste un rival. El resto era. O sea, a Cintia Viteri los retadores son Álvarez, Duarte, Cristina Reyes y Jairala. Tienes 4 tipos que no son tan sencillos. Y tienes una administración que no ha sido tan exitosa y una Guayaquil que está en muchos problemas. Es un escenario especial, inédito, en una elección de alcaldía de Guayaquil. ¿No? Claro. No, pues es que realmente lo que cambiaría las cosas es si entran Duarte y Reyes. Porque allí sí, esas cuñas al mismo palo le pescan votos a ella. No sé, yo creo que esa situación de que se divida tanto la oposición directa a quien ocupa el sillón de Olmedo, beneficia a quien lo ocupa actualmente. O sea, por supuesto, claro. O sea, el hecho de que Jairala se dispute electorado con Aquiles, electorado natural si cabe. Ya, y la Reyes... El electorado opositor del PSC. Exacto. Pero al mismo tiempo, y por primera vez, tiene gente del propio PSC que le disputa al PSC el espacio. Esta ciudad votó siempre por Nebot y por Correa, que eran supuestamente opositores. Y si tú hacías números... Batman y el Guasón. Si tú hacías números, te dabas cuenta que... No recuerdo ahorita, hice los números hace más de 10 años. Que había un porcentaje muy alto, por encima del 60%, de esquizofrénicos que querían de ambos. Que votaban por los dos. Exacto. Claro. Entonces,
esto la beneficia Que es completamente. indicador de otra Bueno, cosa, pero- que la política es personalista, no ideológica. Sí, pero Totalmente, y más pero- aún en casos de, pero lo que- de la elección de alcaldía. alcalde, Lo claro. que te digo es que si te empiezan a correr desde tu propio palo, gente con la que tú tuviste antes Pero es que ahí lo que vínculos y acaba de decir el Curro es alianzas. clave, no hay palo para este caso. O sea, es No, pues personal. No, no, Reyes y sí, Eduardo. sí, son dos escindidos Claro, de una pues, o sea, estructura. ya. Claro, Eso no claro. existió antes. Y Pero si lo que, vamos a un poco eso, profundizando la idea no de existió Javier, nunca. ahí el tema es la capacidad, alguna vez que formaron parte bajo la misma carpa, digamos así, todos tuvieron su etapa de barrido, ir a las zonas populares. Ahora hay que ver lo que se llaman los punteros, quien maneje el mejor esquema de punteros políticos, operadores. Mira, en eso el PSC va a estar siempre arriba. Pero ahí se puede retirar o mermar punteros Cristina Reyes, Pedro Pablo Duarte, porque son como parte del mismo ejército. Entonces conocen las bases, las posiciones, las cosas. Entonces, Mira. lo que quiero decir es que le van a ir mermando en la periferia. A mi juicio, Jairala, si se peleó con Correa es porque quiso arrimarse un mejor palo, que lo sepa proteger en los momentos en que el man quiere enfrentarse en serio, en forma, con Cintia Viteri. Que siempre tenga alguien que le pueda decir, yo te cuido las ¿Tú crees que espaldas. Lazo protege a Jairala? Eventualmente, si Jairala le puede traer la alcaldía de Guayaquil, claro que sí, ese sería el negocio. Él haría eso y, O sea, y Jairala arrebataría no tuvo al problemas en socialismo estar de Guayaquil. con Correa inicialmente, luego O sea, estar con Centro Moreno, Democrático- luego volver a estar Jairala ha estado con el PRE también. El Centro Democrático se inició alía- con el PRE, en por 2004. supuesto, inició con el PRE. Digo, pero el Pero- Centro Democrático haría alianza con Creo. No sé si haría alianza formalmente, Fórmula. pero estaría cercano a Jairala eso y estuvo buscaría el cercano a respaldo Correa, de... luego estuvo cercano a Moreno hablando mal de Correa en actos públicos, y luego estuvo de nuevo con Correa. Jairala apoyó el 7 veces sí, Ujú. y luego estuvo prestándole el partido a Correa. O sea, creo que los dos ahí han sido amigos por Los dos estaban conveniencia. jugando a la cuando política, exacto. claro. Y hace extraños compañeros de cama. Pero lo que quiero decirte es que es un personaje que está buscando cómo lograr hacer una campaña en la que no lo puedan molestar de la forma como sí se sugirió que lo iban a molestar en la campaña anterior. Ese cuidado sí quiere tener. Y ese sí es un candidato que ha hecho un crecimiento de su imagen importante, se ha mantenido siempre en vigencia, tiene un nivel de credibilidad, creo yo, bastante alto. En ese sentido, es un personaje que ellos se van a cuidar bastante, me refiero al PSC. Y lo que te quiero decir, Rafa, es que si tienes ese personaje que ya les ha causado problemas antes, aunque no tan graves, 30 y 31%. Pero creo que ahora se diluye también, se diluye un poco el voto de Jairala al tener eso te iba a decir. a la persona de Correa. Tienes claro. igual a la persona de Correa que podría quitarle un poco de votos, pero también tienes a dos personas que le van a peñiscar votos a la propia Viteri, que son Reyes y Duarte, que lo van a correr por derecha, una desde adentro del PSC y, No, otra Correa creo le que la va a correr pellizcar más por votos derecha directos, o sea, autoritaria. Correa, en este caso Aquiles, le va a pellizcar votos a Viteri directamente por esta esquizofrenia de la No, que hablábamos. del claro, por votante supuesto. guayaquileño. Claro, Aquiles es el que más podría, creo, crecer en los dos frentes, digámoslo así. Sí, si de logra acuerdo. vender De bien sus acuerdo. ideas. Y a Jairala lo anula un poco haber apoyado tan abiertamente a Moreno y luego haber regresado con Correa. Ese No sé si baile. hay tanta memoria en el Bueno, elector. pero en eso consisten un poco las La campañas. mesa. Claro, bueno, sí. En ese sentido O sea, sí, pero... Cintia va a hablar de que Jairala estuvo ligado a Bucaram, Sí, porque seguramente. ese es el discurso social cristiano siempre del cuco de lo que era la alcaldía de Guayaquil antes de que llegue León Férez Cordero. Claro. Pero ese cuento ya también ha disminuido bastante, creo, ¿no? Ya no te Es lo que venden ya le tanto. hablas a una Ya le hablas a una generación que no generación conoce eso. que no le dice nada. Exacto. Que no le dice nada realmente. Entonces, yo sí siento que es una elección especial. Es una elección que como nunca antes presenta un escenario muy complejo, distintos actores y además interesante, una ciudad muy problemática. Que Pero la requiere pregunta soluciones. es, ¿concitará la atención del comodín de la democracia supuestamente, que es el electorado, ¿cómo es? Voto facultativo entre 16 y 18 años, supuestamente ahí? O sea, porque todo Tienes esto que mo- hablamos, Depende de la campaña. hay mucho, mucha cómo se historia y incentiva hay ese mucha voto. gente, y si tenemos que el gran promedio de la población tiene 25 menos, entonces se van a enfrentar realmente con lo que se construya de ahora. ¿Qué porcentaje de votos facultativos se ejerce? Debe ser, si somos 18 millones de ecuatorianos buena desde el pregunta. 18 de julio, pues bien podría ser un 10% de la población que está incapaz. No. Entre A 16 y ver, 18 ¿cuáles años. están con capacidad de ejercer? Es un porcentaje. Y otro Los porcentaje de esos con fuerzas capacidad. miembros de las Ya, Fuerzas pero Armadas. de esos que están en capacidad de ejercer, ¿qué porcentaje lo ejerce?
En la práctica. En la práctica, pues los tercera edad no tanto, no Porque eso tengo es el lo que dato. determina qué tan importante es ese grupo pero al momento de, sí. de una campaña. De hecho, se estudió, ponte la sorpresa de Herbas en las últimas elecciones por sus Se dirigió campañas a de ese grupo. TikTok, era dirigida TikTok. básicamente. TikTok perdón. es el que te metes en la boca. Sí, el tener en naranja. Exactamente, TikTok, y ese va en ese target, 16 y 20. Últimos años Ya de no, colegio. es que no. 16 y 20 ya no es el mismo target. Porque No, el de no, 18 perdón, de a 16 20 hasta cumplir tiene- 18, perdón, Exacto. o sea, el El facultativo. El facultativo, el que facultativo, puedes el incentivar a facultativo. que vaya a votar. The Slacking of Rising, que decía Michael O sea, si tú invades la vía, el medio, vas a lograr efectos. Y eso es uno de los casos que no sé exactamente hasta dónde se estudió científicamente, pero un 14%, y si el candidato solo se pasaba haciendo estas cuestiones, es una cuestión de inferencia, ¿no? Sí es interesante apelar ese mercado, y más que nada, pero creo que apelaría ese mercado de rebote, es decir, centraría mis esfuerzos de 18 a 26 y sacaría aristas de los temas que también involucran a los más jóvenes, y creo que ya no es tanto como era hace unos 5 años el tema ecológico, el tema Pero, de por reciclaje, ejemplo, o sea, como que ha no perdido sé un poco de cómo están, vigencia eso. pero había el tema, no habían establecimientos educativos propiamente municipales, pero estaba el tema de la dotación de computadoras, por ejemplo. No había un sistema de salud propiamente basado en hospitales, Ese pero había el creo que es un hospital punto del que día. importa mucho más hoy en día, Es el decir, tema de la salud. Nebot había encontrado y una seguridad. forma light de la política pública tradicional, pero ahora ni siquiera hay ese formato light. Esa es un poco la involución de Cintia con relación a Nebot. Ella que ha hecho básicamente se ha sostenido en un Y discurso. lavarse las manos de todo el tema de seguridad, ¿no? Incluso Claro. partiendo de algo tan sencillo, leí ahora en Twitter que desde que cogieron la competencia de la ATM en el municipio, la gente que es detenida por infracciones de tránsito va directamente a la penitenciaría porque no hay estos centros de detención provisional. Claro. Y esa es una forma del municipio de atentar contra la seguridad de los ciudadanos, de no prevenir la Completamente. seguridad, porque si tú eres arrestado por una contravención de tránsito y vas a Es que a la penitenciaría hoy en día donde te Claro, que degollan lo por estar, pavoroso es o te que- chantajean para permitirte seguir vivo adentro, entonces ¿de qué El Estado te está conduciendo a eso Exacto, por el una infracción de municipio- tránsito, El malditos. municipio no te está protegiendo, entonces ¿qué Te tipo está de cagando la seguridad vida. ganas si no estás protegiendo tu seguridad al mandarte por una infracción de tránsito a donde expresas alta peligrosidad? A la Claro. lagartera. Claro. Exactamente. Para que te... Oye, y dicen que eso ocurre en la vía San Borondón, de hecho, y digamos, ¿Cómo metes un niño burbuja en la penny? hay mucha gente que dice que es un sistema muy orquestado, o sea que lo Para quieren hacer llevar caja. allá para Eso hacer es para hacer caja, caja. Para transar. para transar, para hacer caja. caja. Entonces, Claro. es espantoso, es realmente una industria del Es un crimen, chantaje, es un chantaje a un ciudadano que simplemente... O sea, conduce un cuando vehículo. tienes a criminales queriendo sancionar a los criminales, pues... No, pues no pueden ni parar a los que van en moto. Van dos en moto y no los puedes parar porque a lo mejor tienen un trueno y se los lleva puesto a los ATM y como no se sienten en capacidad. Pero realmente es una ciudad en ese sentido bastante echada a perder y con esas mafias que, oye, eso de allí ha sido estudiado en otros niveles. El tema de, por ejemplo, la ley de drogas. En los años 90 la policía en este país montó un sistema para meter presos a extranjeros sobre la base de que tenían menos conexiones y eran presa más fácil del chantaje. Y así se crearon algunos casos en el sistema interamericano, el caso Tibia, el caso Chaparro, el caso Herrera. Hay algunos casos que son una evidencia, son un testimonio de gente que la guardaron por pendejadas No, y básicamente que lo tuvieron quedan más años en un vulnerables sistema a miserable ser y eran extorsionados. vulnerables. Y bueno, al final, en algunos casos, finalmente los países intervinieron. En el caso de Tibi, que era francés, finalmente él sale por gestiones de la Embajada de Francia. Pero era escandaloso el sistema porque estaba pensado así. No, sigue siendo, ahora pero no en esa época chantajean a era como de extranjeros y no se diseño. mete una embajada, pero chantajean a cada persona que ingresa. No, claro, pero es una escala menor, O sea, digamos. ahorita- no pasas ahora- 3 años ahora preso, Rafa, para Se empezar. aduanizan. No pasan 3 años preso para empezar. alimenticia y terminas pagando más adentro de la penny de lo que hubieras podido pagar por tus hijos. De acuerdo, pero lo que te quiero decir es que no te quedas preso, por ejemplo, en el caso de la ley de drogas. Ahí no tenías chance de salir y te quedas preso Con la 3, inversión, 4 años. con la Era una inversión, ¿no? locura. De la O sea, presunción. aquí, por último, por ejemplo, si te vas preso por una infracción de tránsito, te vas preso 15 días. Pésima experiencia, pero son 15 días. Estar preso 4 años por alguna pendejada. Tibi tenía una tarjeta que había intercambiado con un tipo que hacía microtráfico. Y por esa vinculación lo meten preso. El tipo pasa 2 años y medio guardado en la penitenciaría litoral por haber distribuido una tarjeta.
Entonces, es una locura, pero era el tipo de persona que era perfecta víctima para ser captada por la policía, para poder cumplir con una cuota para recibir un financiamiento del gobierno de los Estados Unidos que le daba plata en la medida que cumpla con un cierto número. Claro. ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes son los más fáciles de colectar? Llévate a los extranjeros. Haz una batida de la Mariscal, microtráfico, pendejada, llévatelo. Era más fácil antes también, ¿no? Hoy en día... No, Pero ahorita qué tendría curioso más que con problemas, Francia ha claro. resultado que se han encontrado con gente que no son exactamente vendedores de tomate. O sea, eran franceses. Caso famoso de una chica que mataron, como se llama Charlotte Massoyer. También de esos crímenes que quedan totalmente en impunidad. Y el señor Massoyer parece que era un hombre muy importante, influyente, tuvo que venir acá y movió todo un tema diplomático. Y eso no quiero decir que hay una conexión causal directa, pero tenemos que pasar esas vergüenzas internacionales como para que se hagan ciertos cambios hacia Claro. adentro, sentencias Oye, interamericanas. Hay un abogado, que no me acuerdo el nombre, justo ayer que estábamos jugando fútbol y recordaba esta anécdota. Hay un abogado gringo que firmaba su propaganda, su publicidad para que lo contraten al pana para defender a gringos presos en países latinoamericanos en general. Entonces el man salía con el municipio de Guayaquil atrás, en el viejo malecón, en el malecón cuando era Paseo de las Colonias, el municipio de Guayaquil decía, si usted tiene un problema, no duden en contactarme. Si está preso por drogas en una cárcel en Honduras o en el Ecuador, llámeme, yo soy su hombre. Y el man, pero con el municipio de Guayaquil atrás. Better Call Saul. ¿Me entiendes? Que era el mismo abogado que defendió al man de la película famosa que cae preso en Turquía, Expreso en Medianoche. El mismo abogado que lo saca este tipo es el abogado que hace este video en el municipio. Un video del año 96, por ahí. O sea, Justo antes de que se empiecen las obras del malecón. Alan Parker. Alan Parker. Sí. Alan Parker. Sí. Claro. Gran película, de hecho. Gran película. Yo me leí el libro también. Estuvo Es bastante interesante. De hecho, el libro es diferente a la película. La película tiene su toque de fantasía, sobre todo al final. Pero sí, bueno. si alguna cosa en Campeonato Mundial de la Infamia, en eso Ecuador creo que saca la presea dorada, sobre cómo maltrata en la forma de sistema judicial, ¿no? En general, y sobre todo el carcelario. Y eso que no estamos hablando de lo otro macabro y tétrico que son los crímenes, otra vez tuvimos lo de Santo Domingo, pero eso ya como está cortado con otra tijera, que es esencialmente el tema de la irresponsabilidad del Estado y la negligencia para el manejo. No, y vámonos también leí a Pedro Granja, que hablaba de que tenemos 2 códigos penales en este país, pues. Por cómo lo meten preso al prefecto de Cotopaxi, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, en el caso del asesor presidencial Juan José Pons, ni siquiera dan el nombre en mucho. Ilústranos, Rafael, ese tema del prefecto de Cotopaxi. Sé que lo metieron preso por una investigación que están llevando en curso. Hay una investigación en curso exactamente y lo meten preso. Ya le dieron otras medidas cautelares. No puede salir del país, que es lo idóneo, pero fue arrestado para esto. En el caso del asesor, y lo exhibieron. El asesor y lo exhibieron públicamente como... claro, cuando hay que tener la reserva de identidad. Y con nombre completo. En el caso de Juan José iniciales. Pons, el asesor presidencial, en muchos medios sale Juan José P., cuando ya no hay impedimento de poner el nombre, pero ahí sí lo protegen el nombre. Y no fue arrestado. No hubo cámaras era comercio de cargos públicos, ¿no? Sí. Tráfico de cargos. Y no hubo cámaras cuando se dio el allanamiento de su domicilio. Y ahora han saltado más nombres, tengo entendido. Pero bueno, ese doble rasero, si está vinculado con gente de la élite, o no apareces o te... Pero fue lo mismo que le hizo Moreno, por ejemplo, no es que sea persona de mi agrado, ni mucho menos, pero lo que le hicieron a Bucarán tampoco estuvo correcto. O sea, cuando se le metieron al cuarto, sacaron calzoncillos con cámaras de televisión en vivo. Eso pudo haber sido hasta para victimizarlo y que genere hasta simpatía a un tipo así. Puede ser, yo creo que más era del lado de Lenín Moreno para proyectar que hacía algo contra la corrupción en un gobierno tan inepto, ¿no? Crear la ilusión de que haces algo. ¿Y cuál es el enemigo común? El corrupto más percibido, si cabe. No. Es el que se percibe como corrupto por posicionamiento de los cristianos de siempre. Es Bucarán. Los manes le han hecho un framing al apellido Bucarán con la corrupción. ¿Qué es lo que se intenta hacer ahora también con Correa? O sea, asociarlo directamente al nombre de corrupción. Ya se les acabó Bucarán porque ya no hay competencia. Hay que reposicionar. Claro, hay que desear la muerte a nadie, eso está claro. Pero qué saludable sería para la política que aquellas personas que por estar vivos son la forma en que el político de turno puede descargar todo. Si estuviera muerto Abdalá, si estuviera muerto fulano, entonces ya no tienes a quién. No, siempre vas a tener uno nuevo. Ya Bucarán no tiene eco político como lo tenía en los 80 y 90, ahora es Correa.
que mueran todos, digo yo. O sea, simplemente, o sea, ¿qué pasaría si es que no hay ninguno con el que tú puedas hacer? Pues te digo, ya no es poco no pide que se vayan todos, pide que se mueran todos. Es una distopía. Tranquilo, que eventualmente eso va a pasar. Que sabes que es una certeza. Es una certeza. El tema es el principio de oportunidad. Creo que no me acuerdo si Descartes, quien decía, doy la mitad de lo que no sé por todo lo que sé, ¿no? Pero es que en Ecuador, no sé si sea un fenómeno ecuatoriano, latinoamericano, pero mientras se rompa la capacidad de la némesis, o sea, porque si hay un otro al que yo le puedo echar la culpa, lo que hizo Lenín Moreno, toda la culpa y así, entonces mientras esté vivo el que recibe la culpa, digo, pero siempre vas a crear un ese político en enemigo. función Nunca te va a faltar, siempre te va a faltar comida, te va a faltar todo, pero nunca te va a faltar a quien echarle la culpa. Claro. Y antes era Bucarán y ahora va a ser Correa y está haciendo Correa, o sea, están y creando Correa ese también framing. se creó un enemigo en Nebot. O sea, Ya, pero eso por ejemplo en los fuegos artificiales. Era en otra escala. Creo que se ha visto claramente que hay no sé si será amistad, pero que yo creo que hay una admiración mutua en ciertos aspectos, política, pero sí creo que hubo un distanciamiento real, que hubo peleas reales mientras los dos. Pero han llegado a entendimientos, la política te genera la política es necesario. Es absolutamente. Es más, si fuéramos más maduros, creeríamos que eso es lo correcto, es lo que se debe pretender, es lo que se debe buscar para llegar a acuerdos. ¡Qué raro! Llegar a acuerdos. Solo para terminar, creo que nos toca. Pero perdona, eso es absolutamente satanizado. Sí. O sea, si tú buscas un acuerdo con tu opositor, porque el otro es malo, se vendió. Porque el otro es malo. El otro es malo. El otro es malo. Exacto. Entonces no puedes pactar con el mal. No puedes pactar con el mal. Es tan gratuito de el otro es enemigo, es malo, feo, enemigo, caca. O sea, y yo soy bueno. El otro es malo, yo soy bueno. El otro es malo. Entonces eso te lleva a políticos que te dicen, puedo pactar con todos y conversar con todos, menos con el correísmo. Por ejemplo, te lleva a la política odiadora y a la política de amor. Se llama maniqueísmo. Y de idolatría. Claro, totalmente. Y cojudismo masivo, porque sin un pueblo tonto no puedes ejecutar eso de ahí. Por eso les conviene voto facultativo, que la gente se quede chupando un mango. No tienes que matarlos a todos, siempre tienes que dejarlos en casa. Pucha, nos pegamos una el sábado y no vamos a votar por Esther Chuchakis, que sea obligatorio. Maravilloso, que la gente no vaya. Los borrachos irresponsables podrían no ir a votar, no pasa nada. Pero los borrachos piensan mucho el voto. Y se quedan dormidos cuando no quieren ejercer. Vamos a nanotecnología, los radiotelescopios cada vez toman fotos más increíbles del universo y cosas así, pero la política es lo único que desde hace 2000 años quizá era mejor, o mejor entendida. Retroceso, si no nos entiende un Trump en los Estados Unidos, es increíble cómo la inteligencia humana nos hace avanzar en tanto, y en esto seguimos estancados. Creo que tenemos que dar paso a nuestros... De un orador como Kennedy. Ya. Tienes un orador con muy buenas características en Obama. Y luego pasas a un orador como Trump, que maneja un lenguaje que un octavo de capacidad de palabra frente a los otros. Que le está ganando a Biden hasta ahora, lo que ha hecho el uno y el otro, parecería que sí. ¿Tú prefieres Biden a Trump? Se huye a las ruedas de prensa, se va, deja el Pero eso es lo de menos, o sea, el único mérito de Trump creo que es que no invadió ningún país, no declaró ninguna guerra abiertamente. Porque no es poco. Porque Obama, por otro lado, pasó invadiendo y se ganó un Nobel de la Paz. Y se ganó un Nobel de la Paz. Se ganó un Nobel de la Paz por intenciones. Pero bueno, eso hablamos. Lo dejamos para el último algún bloque. Día. O quién sabe. Ya volvemos. Seguimos con Juguete Rabioso. ¿Qué más, Currito? ¿Cómo estuvo tu viaje hoy día? Parecería ser que independientemente de los disturbios en los que esté envuelto el Ecuador, hay un tema fatal con Cuenca y el resto del país. Hoy nuevamente Ahora, tuve que hacer un viaje largo. Razones desconocidas, averiguo menos, perdono más. Lo cierto es que estoy por acá. Pude llegar lejos de Lampa y de otros factores. ¿Viniste por Cañar? Por el Cañar. O sea, que pasaste por la tierra que ha dado a dos de las más altas autoridades del Estado ecuatoriano a día de hoy. Ah, no, los Saquicela. Pues, los Saquicela. El Saqui Power es de Azogues. Claro. ¿No? Son azogueños, son ilustres azogueños, los primos Saqui Power. ¿Cómo se llama el equipo de fútbol que quiere de Azogues? El Deportivo Azogues. Del que... Él salió payaso sin maquillaje. Él es ídolo ahí, pues. Me imagino. De ahí lo rescataron para llevarlo a Liga y quedó campeón. Está en primera en el 2007, me parece. Ese sale peleado de Barcelona, termina peloteado, José Francisco Ceballos, y luego recuperado por un club en ascenso, llega a la primera, hace una campaña y ahí la Liga lo lleva en el 8. Queda campeón de América. De América. Y de hecho dándoles el triunfo, porque el man es el héroe del whisky en los penales. La plena. Y pues sí. Bueno, pues Azogues es una ciudad que ahorita tiene un punto
importantísimo en la historia. O sea, nos ha dado a la máxima autoridad del Poder Legislativo y a la máxima autoridad del Poder Judicial. Y Luis Cordero en el siglo XIX, pues, ¿no? También azogueño. Pero es él nace en considerado una hacienda realmente. Hay que entender que Azuay y Cañar eran una sola... Nace por Delec, me parece. Exactamente, y eso es algo parecido a la antigua provincia de Guayaquil que iba de Esmeraldas Claro, a Machala, claro. a Loro. En ese Entonces, tiempo no era separado. Cañar y Azuay era una sola comarca, llamémoslo. Claro, claro. Y fueron un solo territorio histórico. Históricamente, conjuntamente con Loja, ¿no? Todo el austro. Exactamente. Pero no, Loja son zaraguros. Y Cañar y Azuay es Jatún Cañar. No, pues yo estoy hablando en términos de la conquista hispánica, digamos. Así. Correcto. Como Sierra Centro-Norte, Sierra Centro-Sur. Claro, Alonso de Mercadillo, pues es en Loja. Es otra época. De hecho, claro. Loja es más antigua que Cuenca, 1548, y Cuenca es 1557. Llegaban por abajo, por el sur, por el Perú. Pero claro. Ciertamente en esa cuestión, y alguna vez me reuní con este famoso personaje, el Chato Castillo, que fue alcalde de Loja, y él comentaba esto. Que tú recordabas, creo que la otra vez, que fue el único caso de tipo que lo retiraron por el tema animalista. Pues. En el caso de las revocatorias de mandato efectivas es por eso. El mataperro. O sea, según yo es el único caso, pero la pena que no lo sé. No lo tengo perros, hoy día veía Amores Perros en la mañana. Gran película. Sí. Gran película. Más de 15 años, unos 15 años que no la veía. Gran película. Me acuerdo que la vimos. Que el siendo no solamente un pie de página, que verdaderamente fama del director se la dio la radio. El negro claro, González Iñárritu era uno de las radios más famosas de México. Muy recomendable. Por cierto, le pone música. Le pone música a películas célebres como El Día de los Verduleros y cosas así. Claro. Como Chicoche. O Chicoche, claro. Él trabaja, claro, en el cine de explotación, cine de ficheras. ¿Dónde te agarró el temblor? Se va a poner de moda ahora que encontraron otro pez remo. El pez remo, sí, en Anconcito. Claro. Ahora tiembla Chile, porque cuando lo encontraron en Chile tembló Ecuador. Hay un pez que se llama... Sí, lo ubico, es como una anguila aplanada. Que se supone, como habita el fondo del mar, cuando ya se percibe que va a haber algún tipo de estas notas de un temblor. Se asusta y se va a sale corriendo como perro. Y lo pescas y ahí te das cuenta que estamos en problemas. Se viene el temblor, se viene la canción de Chicoche. Se viene Chicoche. Que me recordó una canción famosa de Yuri. Se llama Con el apagón. Pero es otra cosa, pues, el apagón. Y que tiene una connotación. O sea, un temblor puede causar un apagón. Claro, no. Y esa canción habla sobre los abusos sexuales intrafamiliares. Se va la luz. Tintín. Hay un tío, el primo, el pariente. No sabía. Claro, he escuchado a la misma Yuri hablar sobre ese tema. Claro, una canción muy en clave, música apropiada para un tema tan serio. La pena es que no me parece muy tinoso. Es un buen tributo, no lo reconocería yo. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Te acuerdas? Claro, sí. ¿Te acuerdas, no? Es demasiado alegre para ese tipo. Hice el Mac, simplemente Cine Pícaro, nuestros queridos amigos que toda una generación seguramente no se educó, pero Luis de Alba. Los sábados tuvimos ¿Qué más? Alfonso Sayas, el Tuntún, el enano Tuntún. Roberto me acuerdo de las promociones no me dejaban ver eso obviamente por el horario de televisión y creo que hoy en día lo ve mi hija, ¿no? No tiene hoy en nada día eso lo ves al mediodía, el día sábado en horario familiar. Sí. Eso lo ves en YouTube. Ana Luisa Pelufo era la célebre actriz de ese tema. Pero me acuerdo que obviamente no podía ver, pero veías las promos en Telesistema, creo que era que pasaba esto. Telesistema fue el canal 4. Claro, Canal 4. El canal fundado por Presley Norton. Creo que fue el primer canal del Ecuador. El primer canal del Ecuador, efectivamente. Y ahí pasaban esto los fines de semana, no recuerdo qué día. Yo soy de la generación realmente no de cine pícaro, eso era en los 80. Creo que hay una trivia. Yo creo que hay una trivia, porque el otro día vi unos memes históricos. Cinemax. Creo que el primer canal del Ecuador es era Cinemax, pues. No. Cinemanía es uno y Cinemax es otro. Cinemax era el canal 6 en TV Cable en los 90. Que era donde pasaban esto a la medianoche, que tú llegabas de la fiesta. Noches de clímax. Noches de clímax. No. Que eran videos de Playboy. Pero hay que revisar bien eso. Eso es en época del cable. Yo me acuerdo eso es de la tele abierta. En un video de Playboy Cinemanía, en bola, por ejemplo, es todo el cine de por eso porque era de Baywatch. No, estás confundido con Monstruo Cinema. No, estoy hablando de TV Cable, que había un canal. ¿Cómo vas a confundir una mujer desnuda con Monstruo Cinema? El monstruo del pantano. No, lo que habla Javier. Escúchame.
Cinemanía era un canal que tenía el TV Cable cuando era solo de 22 canales y te pasaba unas películas de cine B absolutamente delirantes y ahí yo conocí... pero eso es anterior a Cinemax. Es anterior a Cinemax. Es de la, Es que tú la eres 2 años arqueología del mayor, cable. eso quiere decir que tú entraste en la pubertad un poquito antes que yo. No, yo vi esta película que es un clásico del cine B, que es El Vengador Tóxico. Ahí lo pasaban recurrentemente al Vengador Tóxico y fue un delirio. Cinemanía El Troma TV, todos estos manes que hacen películas que te matan con motosierras y tal, todo Sí, ese claro. cine. El ataque a los tomates asesinos 2. Todas esas notas. Claro. Ahí salían esas películas George porque Clooney salía en esa son más o película. menos baratas de conseguir. Se No vas a llama- conseguir un éxito de claro, Hollywood. eso también es lo que te llega. Es lo una que variación podías pagar. del llamado cine de explotación. Claro, pero la versión gringa mucho más gore, con muchas más sangres. O sea, el Vengador Claro, Tóxico te mataba con una batidora. Una huevada el director, delirante. así el Ford Coppola de ellos se llama William Castle. Es el más Bueno, famoso de los... Troma Producciones es recontra famosa porque es una productora que en esas películas papá de Vengador Tóxico gastaba Pero que era un 25... slasher, el Vengador Tóxico. No, es una película, un tipo que se llama Melvin y cae en unos desechos tóxicos y se convierte en un monstruo espantoso Claro, que es un encuentra el clásico, amor ese y cine. defiende una ciudad. De arañas gigantes. Y le gana a otros monstruos y le saca la Claro, madre. Y esos monstruos salieron. De la nada, porque es una ciudad Porque una vez que norteamericana de aparece un problemas. monstruo, aparecen Es como una 15 especie de golpe. claro, es ¿Por qué una no? Guayaquil más desarrollada y con monstruos. En todo caso, este tipo al final gana y todo, y se hicieron varias series, ¿no? El Vengador Tóxico tuvo varias secuelas. Estas películas costaban $25,000 Guayaquil moría y intoxicado levantaban del Vengador Tóxico. 10, 15, 30 millones de dólares. O sea, es una forma de hacer billete, Claro, pero es una big época time. muy O sea, interesante. la levantaron con palas los Donde muchachos. el cómic está muy presente, entonces platillos voladores, Bueno, y invasiones veía de- cuánto costó Amores Perros, por ejemplo, $2.4 millones. de muy poco para una película. Para el tipo de película que es. Ya, La pero- escena del choque de autos que fue un Pero hito en es 100 efecto. veces Es un- más que el es un Vengador clásico Tóxico. del ¿Ese cuánto cine. cuesta? $25,000. Claro, eso es como Sicario Y luego, Manavita, y luego ¿no? ganas $15 millones. La levantaste buen con pala. negocio. La levantaste con pala, amigo. La levantaste con pala. Que sería interesante para una siguiente entrega averiguar por qué todavía el cine en Ecuador y concretamente en Guayaquil no ha despegado. ¿Se han dado cuenta que el cine es patrimonio? O sea, Porque no no lo es conozco negocio. personalmente, pero siempre el Porque profesor no de es admiración negocio, Curro, por sí es Sebastián fácil. Cordero, pero mira, se rajó, hizo No es buenas negocio. Tú haces una película latina, por ejemplo. Ponte, los Sin demás Muertos no hay consumos- carnaval, ¿qué te pareció? Una película en que trabaja nuestro No me parece querido la amigo mejor de Andrés Cordero, me Crespo parece y, una- y Gilbert también está, ¿no? Daniela Duga está. Daniel Adum, claro, que es vaquerizo, y también el que está mata sin querer en una Víctor cacería. Arauz creo que también está en esa peli, ¿no? A ver, Claro. la disfruté, la vi en el cine incluso, la disfruté. No me parece la mejor película de Cordero. No, Ni de tiene lejos, mejor. ¿no? No, contra perros, ratas, Estuvo ratones. chévere, o sea, la disfruté. Es una película que me entretuvo, que cumplió con ese objetivo. No queda en mi memoria como, ay, la tengo que ver de nuevo, no. Pero Porque- la disfruté. Estuvo Porque es bien. interesante el Sundance que hay en Manabí, en cambio, ¿no? Ahí hay toda una mega mini Claro. industria. Que es Sicarios Manavitas. un actor famoso es Velázquez, que deberíamos ubicarlo y traerlo acá. Velázquez, de Sicarios Manavitas, gran película. Pero no es negocio. ese Uno de sí, los directores ese creo que es se el llama detalle. Elvis Fletcher, Ahí sí me de los Sicarios Manavitas, si no estoy mal. Es una cosa que llama la atención, porque hemos visto que Perú, mismo en Argentina ya y México ya hace rato pues ganan ya- Oscar. Pero hay por lo menos. diferentes razones. Pero- Mira, por ejemplo, en el caso de Perú y Colombia, tienes incentivos tributarios que hacen que una empresa quiera a ti financiarte tu película porque le conviene a él, lo va a devengar de los impuestos. Entonces, es ganar o ganar. El productor de cine genera empleo y hay más gente que tributa. Entonces, el Era Estado... como cuando antes se donaba para el Malecón 2000. Era una forma de exonerarte de No, impuestos. pero esto de, aquí Ese de era el verdad truquito. esto de aquí de verdad beneficia a la gente y no solamente a quienes van a hacer negocio con el bien público. Correcto. Ya. O sea que no es lo mismo, pero sí. Tiene Son un vaso formas comunicado. de amortiguar la carga impositiva si tú financias De alivianarte económicamente Claro. para que puedas invertir en ello, te da un incentivo. Y generas otro fuentes de ingreso. no, otro, de trabajo, otras fuentes de empleo Claro. en un tema nuevo. O sea, no solamente que generas más empleo, sino en temas nuevos. O sea, el cine aquí todavía es una industria que no existe. Claro. ¿Ya? Un- Incipiente. Y otra cosa es la densidad poblacional, o sea, la población, no la densidad, la población que tenemos. O sea, si tú generas cine en México, tienes un mercado de ¿cuánto? ¿200 millones de habitantes? No, No, creo que 100, es 120, 180. Acá bueno. somos 18 apenas. 10 veces menos. Exacto, entonces tú la pegas en México, la pegas a nivel nacional en México, tienes una película, la rompes, Enchufe TV ha hecho 2 películas.
¿no? En México Pero es un van a país otro mercado en donde sí se funciona el vende. dicho Aquí, para todos sale el sol. no solo eso, aquí hay 18 millones de personas, ¿cuánta gente va al cine? O sea, nuestra capacidad adquisitiva y también nuestra capacidad... Yo creo que 18.000 personas en todo el Ecuador. Y eso, y nuestra costumbre 18.000, cultural, o sea, no dije nadie 180.000. y ahora menos, o sea, creo que el punto más alto de cine aquí fue finales de los 90, principios de los 2000. Titanic. Cuando cambiaron las salas, o sea, obviamente Marvel metió Cuando más se gente, mataron ya todas había las más salas cine. de barrio para Cuando convertirlas se en da un espacio de centro comercial. Y lo empiezan a volvieron salir moda. como Y se volvió moda el cine. los malls. Y Cinemark hacía, por ejemplo, Pero se acabó el 2 por festivales 1, y se una acabó nota el 2 así. por 1 de Cine interesante. Maya y Policine. Se acabaron los Policines. El Inca, el cine Inca en el sur. Inca en el sur. Yo claro. Hay un montón de disfruté cine el Maya y el desplegados por la Policine. ciudad del presidente. Yo de el chico Lido, pensaba el que metro. el cine Inca era un cine de la Inca Cola. O sea, que eran pioneros ellos, así como era el estadio Banco Pichincha, o sea, era el cine Inca, o sea, la marca. un ícono. Así de huevo que O sea, tú esperabas que haya otro cine que se llame Pepsi, por ejemplo. ¿Y por qué Claro. no? O Y el sea, cine Fiora el cine estaba Coca-Cola. tardando en llegar para ti. Yo pensaba que el cine Coca-Cola era de lujo, porque El la cine Coca-Cola siempre fue RC para Cola. nada. Yo creo que antes La de, bueno, ocupada. hay una frase que siempre la voy a repetir porque creo que es válida en cualquier época, contexto, que es del INCA, Instituto Nacional de Cine de Argentina, que dice, un país que no tiene cine es como una casa sin espejo. Y eso es algo que creo que nos pasa mucho en Ecuador, porque como no tenemos espejos, no nos vemos, y eso es lo que hace que votemos como votamos. También otro detalle acá. O sea, estoy haciendo tal vez una relación sí, pero espuria, hay pero tan que poca dice, industria sin que cuando- autocrítica es difícil que tú Eso. castigues Claro. o apruebes. Y hay tan pocas oportunidades de hacer cine que cuando un nuevo No tienes cineasta memoria. llega, quiere No, hacer todo en ni una sola memoria. película. O sea, todas las tomas que imaginó, todas las locuras de efectos que imaginó, las situaciones dramáticas que alguna vez imaginó las quiere meter en la misma película. Y es una colcha de retazos llena, con demasiados Que elementos pasa que no por, deberían estar, que no por las aportan a la vivencias de un narrativa. ser humano que hace... Es lo que él quería hacer. Quería grabar una luna en tono rojizo. Claro. Entonces, no, en la narrativa interrumpe el flujo, el ritmo de la película, pero quiero ver alguna así y la meto. El próximo programa voy a traer una cita de una película de culto que se llama 8:30, de Fellini, Sí. que se trata de un director totalmente consagrado que se queda trabado en la 9ª película y por eso no la termina. Y el comentario que le da el intelectual a Marcello Mastroianni, que se llama Guido, que es el director, es increíble. Básicamente le dice, perder plata es cuestión del productor. Dice, pero no se sienta frustrado por no haber hecho la película. A veces es mejor la nada a crear un baldado, dice, un tullido, un aborto, ¿no? Dice, ¿acaso no ha oído el poema La Ode a la página en blanco de Rimbaud? Le pasó Que no eso lo a he David oído, Lynch y no lo con he Duna leído, en el 84, pero- pues. Cuando David Lynch hizo Duna en el 84, desastre de película, es horrible. El otro día que vi Duna del año pasado y volví a ver parte Él es David el de Lynch, Cabeza es de Borrador. insoportable. Sí, o sea, Lynch es un director extraordinario y casi todas sus películas me alucinan. El Hombre Elefante es extraordinario. Velvet. Blue Velvet, Blue claro, Velvet. Terciopelo Azul. Pero esta película, Duna, del año 84, es realmente mala, fea, una basura. En su defensa, su película duraba 8 horas, ¿no? Y tuvieron que editarla 2 horas y hubo mucho que él no la terminó, entonces se grabaron voice-over, o sea, voz en off y cosas por el estilo que quedó fatal. Hoy día hemos metido mano en el baúl de los recuerdos, como La quien plena, dice, ¿no? como quien aquellas personas, yo al menos tenía esa costumbre de guardar en cajitas de zapatos, que invitaciones de primeros cumpleaños y recuerdos y cosas. Bueno, Juguete Rabioso también, como todo constructo humano, también es una caja de recuerdos. El día de hoy nos hemos dedicado un poco a cotejar esos recuerdos y compulsarlos con el presente. Vemos que no ha cambiado mucho realmente. Quizá algunas cosas hemos Hemos ido para vuelto a los atrás. 90, bro. Sí. Volvió hasta Lo Máximo. que nunca cambiará en Guayaquil es el Volvió calor. Máximo, sí. Yo soy Claro. Máximo. Yo estoy Máximo. Volvió. Ya que estoy. Tiene una campaña nueva. Pero no le mete las garras. Volví. Pero no le mete las garras. Ese personaje. Pero no le mete las garras. Esa pesadilla que tiene unas gasas. Le mete las gasas. No, es realmente, creo que sí ha habido una involución en términos de creatividad. Eso sí es que... Cambió la forma de exponer las cosas. Tú ves la creatividad de finales de los 90, publicitaria. Era más Es creativa. extraordinaria, o sea, más allá de la posibilidad económica que había acá, porque nuestro momento más alto, si cabe, en publicidad fue a principios de los 80. El Hombre de Bucanas, una publicidad, Ecuador. una oda machista, pero extraordinaria en su momento. La de Tropical ganó concursos internacionales. Oye, acá En la- venían en a Ci- en producir, Cibambe. una cosa rara, acá venían a producir, habían comerciales de Coca-Cola que eran para la Argentina que se grababan acá en Claro. Ecuador, o sea, Así es. y bueno, ahora es al revés.
Las cosas como Yo cambian. tengo como un cable. gran amigo mío argentino, Omar Cáceres, que tal vez le mando el programa. Él siempre cuenta que la única vez que vino a Ecuador fue para firmar para una marca de ropa mujer con una famosísima mujer que se llama Karina Ravolini. Después fue la esposa de Scioli, o sea, fue muy Acá vino Araceli González. Claro, a hacer un comercial de Coca-Cola. Fue su primer trabajo de modelaje. Iban a hacer, de esas vinieron acá muchos, en los años 70 y 80, vinieron muchas veces y iban a Galápagos, a playa. Acá vino Verónica Bermejo. No, o sea, Ecuador en un momento fue un punto en donde se realizaba publicidad, ahora ya no se hace aquí publicidad. Hemos ido para atrás. ¿Qué será también lo la que publicidad ha viene ido a para cambio? atrás, la narrativa es completamente distinta. Ya no hay esa es como el video musical, ya no hay esa superproducción, esa historia detrás con el director de primera. El videoclip ya no Ahora, existe. no, El videoclip ahora es que algo fue mucho tan más sencillo. importante. Hay uno que otro, ¿no? Pero ya no ves un video como los de Bjork, por ejemplo, que contenían una historia, que venían los mejores directores del momento. Michael Gondry. filmaba eso. Y era alucinante. Ya no Thriller. tiene eso. Thriller de ese Thriller del es año una gran 83, película. ese. Van haciendo Dura 15, 16 84 minutos. minutos, sí. Es un cortometraje. con la Ese voz es de Michael Landis. de Vincent Price. Y es de Michael Landis, que fue el director causante de la muerte de Vic Morrow, que era en la película La Dimensión Desconocida. Ya. Vamos a Cuando graban la prometer escena que se cae el en un helicóptero programa y especial, mata vamos a jugar, ¿cómo se llama este Más programa? cine, Scrabble, ¿no? El de las palabras, vamos a hacer un Scrabble de cine y ya lo invitamos desde ya, Rafael. Ah, me estás invitando. Recordar, O sea, recordar, este va segundo programa que viene en 2 meses y ahora me invita. ¡Genial! Qué No, delirante, mentira. qué delirante. No, invitar a la gente que por favor nos vea jugando Scrabble con Rafael. Decir, ¡Ole! Está como Bueno. los toreros muertos. hoy ha sido un verdadero programa de memoria. Está bien, me ha Ha gustado. sido ecléctico el tercer bloque. Totalmente. Ha estado agradable. Está bien. Totalmente. Bueno, entonces, linda gente, ya estamos de retirada. Aquí el personal, Rafa, Curro, Javier, nos despedimos hasta la siguiente Gustazo. edición de Juguete Rabioso. Nos vemos, pasen la nos bonita. veremos en sayonara. agosto. Arrivederci. Vamos por la clásica chela post programa. Esa es.